Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Lucas Romero o Lamine Yamal. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, a una nueva entrevista en el termómetro del fútbol. Tenemos con nosotros al jugador del Club Esportiu Constancia, a Luis Salomar. ¿Qué tal, Luis? Buenas, encantado, muy orgulloso de estar aquí. Un jugador que empieza en las Islas Baleares, empieza en el equipo de su pueblo, en el C de San Pedro. Me gustaría una cosa que siempre tratamos, que es sobre la trayectoria del jugador. Al final estamos hablando de un juvenil actualmente, que ha finalizado este año el juvenil de tercer año. Y lo que vamos a tratar es el primer momento así más impactante, que es que directamente en juvenil de segundo año fichas por el Mallorca. Me gustaría saber si siendo Benjamín existe un fichaje o cómo se da tu llegada al club mallorquín. Sí, bueno, en el San Pedro destaqué en pre-Benjamín por meter goles, la verdad que juega de delantero y en Benjamín de primer año, que es cuando ya el Mallorca tiene los equipos, me llama para el año siguiente estar en Benjamín de segundo año. Me gustaría saber un poquito, se te pregunta, haces pruebas, no sé si ya directamente te dicen, oye, te hemos visto durante todas estas temporadas en el San Pedro. Sí, fue así, directamente me llamaron para ir a fichar y no hice ninguna prueba. ¿Eras consciente de ello? O sea, de fichar por el Mallorca, no sé si en plan es tu equipo también de la isla. Bueno, sí, porque al final el Mallorca estaba en primera división, todos los compañeros del cole cuando se lo digo se quedan impactados y sí, fue bonito porque mi familia y amigos me apoyaban siempre ya desde pequeño. Iremos tratando diferentes clubes por los que has pasado porque son también diferentes momentos, aún así normalmente han sido las máximas categorías normalmente. Sí, sí, en todo yo creo que sí. Claro, quiero empezar ya desde Benjamín de segundo año y además en el Mallorca, ¿sentías presión o cómo lo tomaste desde pequeñito? Bueno, sí, los primeros partidos recuerdo que tenía una anécdota que es que los primeros partidos de pretemporada con el Mallorca, al estar ante tanta... No, yo me metía en tensión a mí mismo porque encima jugaba delantero, me pasan de central porque me decían que tenía buena salida de balón. Recuerdo que cuando calentábamos me entraban arcadas y de los nervios y la presión los días de antes no dormía bien, pero eso fue los 2 primeros meses de adaptación y luego ya nada. El Mallorca es muy fácil jugar ahí atrás de defensa si tiene buena salida de balón. Otra cosa que hemos hablado con muchos jugadores, sobre todo que han pasado por cantera de Barça, cantera de Español o canteras así reconocidas también de Zaragoza, nos comentaban mucho que al final cuando están en esos clubes o si entras de muy pequeño en esos clubes, hay la obligación de ganar ya por el escudo, por eso que tú decías de que ya estaba en primera por aquel entonces el Mallorca. Me gustaría saber tú a nivel personal si sentías como esa obligación de ganar, si el club lo dejaba ir. Sí, o sea, no te lo inculcaban directamente que tenías la obligación de ganar, pero tenías que hacer según qué cosas en los partidos que al fin y al cabo te das cuenta cuando vas creciendo que te ayudaban a ganar. Es decir, te decían que tenías que tener la posición todo el partido, que tenías que apretar y estos chavales tan pequeños al final ganan los partidos y además eligiendo a gente de la isla que tienen el poder ellos para fichar. ¿Por qué acabas saliendo del Mallorca? Bueno, pues en el paso de Alevina infantil a Campo Grande llaman un día a mi padre para que fuera a hablar y yo no fui porque le dijeron que no iba a seguir y se lo iban a explicar y tal y yo no quise ir. Me quedé llorando en casa y le explicaron nada que yo tenía muy buena salida de balón y que era un muy buen jugador. Lo que quizás me faltaba, veían que me faltaba altura para jugar de central y era una cosa obvia también, viendo a mis padres se sabía que no iba a medir 2 metros y nada, fue eso. Claro, lo que me entra aquí la duda es, tú dices que no quisiste ir, no sé si a lo mejor te propusieron, oye, puedes venir con tu padre, pero esa decisión de, oye, es porque no vas a continuar, ¿te la comunican a ti días anteriores o es en esa llamada o en ese contacto con tu padre? En ese contacto con mi padre le avisan de que el día siguiente o el mismo día tiene que ir y tal. Y mi padre como que me lo oculta un poco, yo me quedo en casa tranquilo, pensaba también a veces que me iban a renovar y tal, y cuando llegó mi padre me lo explicó todo bien, pero él ya se lo olía. ¿Cómo asimilas la noticia con esa edad? Bien comentas que en esos momentos empiezas a llorar, pero no sé si ya te enfocas incluso hablando con la familia de, oye, vamos a otro club, en este caso el San Francisco. Me gustaría también, pues eso, que nos comentaras un poquito cómo afrontas esa temporada, si es tu sueño volver al Mallorca, si quieres seguir compitiendo más categorías. Pues bueno, nada más me lo dice, estoy muy triste un par de meses, sí, de semanas, y al cabo de mes y medio ficho por el San Francisco, como has dicho, y estaba acostumbrado a jugar con gente de mi edad y en el San Francisco doy el paso a fútbol 11 y además de dar el paso a fútbol 11 me meten con el infantil de segundo año, o sea, de gente que juega contra chavales de un año más
y nada, muy bien porque el entrenador al final, ahora ya soy muy amigo suyo y hemos creado una gran amistad, pero el entrenador me dio mucha confianza y viendo que yo era siempre delantero y que en el Mallorca era central, llega y me pone de media punta ya y juego mucho contra chavales de un año más y me ayudó a crecer también el vestuario porque no es lo mismo en juveniles estar con chavales de un año más que en infantiles estar con gente de segundo año que ya ha hecho el cambio y te ayuda en el vestuario, la verdad. Y lo que más me llama la atención es que si marchas o te echan en este caso del Mallorca o dicen que deciden no continuar contigo, una de las decisiones o los motivos es el tema de la altura, un poco el dar el paso, el salto, y justamente en el San Francisco es que das el salto por dos de competir. No sé si en esa comunicación tan buena, tan fluida que has tenido siempre con el entrenador de San Fernando por aquel entonces, si tuviste alguna charla de, oye, pues a nivel de altura, a nivel de qué, cómo cambiar el estilo de juego, por ejemplo, o la salida de balón por abajo. Sí, bueno, yo soy muy transparente y mi familia también. Y el primer día que contactamos, que contactó con nosotros para ir a hablar, se lo explicamos todo tal cual. Él sabía ya desde el primer momento lo del Mallorca y me dijo que él me había visto jugar, que tenía calidad suficiente como para jugar de media punta y que nada, que iba a crecer con él ese año. Y así fue. ¿Recuperas la confianza ya en esos primeros meses cuando empiezas con el San Francisco? ¿Nunca la llegaste a perder? No sé si el momento de durillo ese que dices, ese par de semanas antes de fichar por el San Francisco, me gustaría saber un poco de eso, pues cómo recuperas esa confianza o cómo decidiste dar el salto. Nada, yo creo que lo bueno es que tengo una mentalidad que nunca me vengo abajo porque obviamente me echan, pero que tampoco como dices, pierdo la confianza ni nada y soy yo mismo siempre y de hecho gano más confianza porque me noto en otra posición que nunca había probado media punta y me fue muy bien. Vamos a hablar del siguiente club por el que pasas, concretamente Peñarrabal. Yo creo que también una cosa que llama mucho la atención, que hablaremos que en este mismo club yo creo que te llega a pasar un poco para acabar recalando en el Atlético Baleares, que es el tema de que cuando es tu edad o tu primer año en esa categoría de infantil, en esa categoría, luego hablaremos de juvenil, si ya haces una muy buena temporada con jugadores mayores, se fijan mucho en ti. No sé si fue así ese contacto de Peñarrabal, si te vieron con buenos ojos y además de saber de podemos contar con él todavía un año más en infantil. Sí, bueno, al final la Peña, el equipo al que voy estaba una categoría por debajo, compitiendo contra gente de su edad y ganan la liga y el entrenador se fija en lo más normal del mundo, o sea, fijarte en la categoría superior si hay alguno de tu edad y nada, se fija en mí y me dice que tengo que ir allí y tal y juego de interior, infantil de segundo año, hacemos un buen año, nos elimina el Mallorca en el campeonato, ganamos la liga y luego en cadetes en cadete B sigo la peña con el mismo entrenador que sigo jugando de interior y a partir de cadetes hice unas pretemporadas con un preparador físico y se ve que me ayudó tanto que me veía más veloz, más potente, cambié un poco el tren inferior y ahí deciden en cadete A ponerme ya de extremo derecho y hago un año bueno y ya llego al juvenil de la Peña. Luego Bien. hablaremos del juvenil, pero justamente en esta etapa de Peña, que es en el club en el que más años has estado prácticamente, ¿no? Puede ser. Sí, 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 es el club que más he estado. En el que más años has estado y siempre compitiendo, pues eso, en categorías bastante altas. Me gustaría saber, como bien dices, que el Mallorca te elimina del campeonato, pero ganáis la liga. ¿En qué etapa empiezas a viajar a la península? No sé si es en juvenil, si en cadete ya existe esa posibilidad. No, hasta juvenil. Este año en cadete se puede viajar a Ibiza y Menorca, pero hasta juvenil de primer año, que sigo en Nacional y solo viajaba en Ibiza y Menorca, fue los últimos partidos que me suben con el División de Menorca y puedo viajar a la península, pero hasta juvenil en nada. Me gustaría saber concretamente esto, a nivel logístico, familiar, académico también de estudios, ¿qué supone para ti y para la familia el que te marches, pues eso, a lo mejor cada 2 semanas, no tanto, pero bastante asiduidad te marchas a la península a jugar? Bueno, la suerte que tengo es que en esta etapa en La Peña me cae muy cerca de casa, muy cerca del colegio y puedo compaginarme bastante bien, incluso llevando de entrenador un equipo en La Peña. Y cuando llegamos a Juvenil Nacional el primer año, antes de que me llamen para subir al División de Honor, viajar a Ibiza y Menorca no es problema porque solo son 2 viajes y cuando empezamos a viajar a la península tuve la suerte o la mala suerte que fueron los últimos 5 partidos últimos y solo hicimos 3 viajes a Zaragoza y a Barcelona y se pudo compaginar bien porque era final de temporada y ya no había exámenes.
Una cosa que destacábamos era lo que llama más la atención de tu etapa, sobre todo en Peña, es el gran año que hacéis en juvenil de primer año. Me gustaría saber cómo se da, qué características tiene ese año, por qué es tan especial. Bueno, pues ese año empezamos con un año difícil que luchábamos por la permanencia en Nacional, subíamos los que éramos cadetes y algún refuerzo de segundo año y se da una serie de problemas que el entrenador que está en el División de Honor lo tienen que cambiar y meter al que teníamos nosotros y nos suben al entrenador que estaba en el Juvenil C de atrás nuestra y me da mucha confianza, me mete media punta delantero de nuevo, más que de extremo y acabamos salvando la categoría con el Nacional y, y acabó metiendo, no sé si son 10 goles, siendo de primer año en Nacional, en los últimos 7 partidos. Y por ello quedaban 5 partidos de División de Honor y decide el club subirme, donde fue una decisión que al principio mi familia y yo no queríamos jugar con juveniles de tercer año por el miedo que le teníamos y las expectativas a División de Honor. Claro, justamente te iba a comentar, porque al final das el salto, acabas jugando en División de Honor, te adaptaste rápido a la categoría, ¿cómo lo viste? Primeras sensaciones, primeros contactos con la categoría. Bueno, pues mira, los primeros, sobre todo los primeros, la primera semana de entrenamiento cuando me suben, empiezo nervioso y tal, y mi padre me dice en el coche que tengo que ser yo mismo, que si me han subido es por cómo juego, no tengo que cambiar nada y nada, el entrenador que tenía antes me mete de extremo izquierdo y en los entrenos lo hago bastante bien y nada, así cogí la confianza. Llegó estos 5 partidos que íbamos a jugarlos y antes hicimos un partido, un amistoso contra aquí, el San Fran División de Honor y me metió de extremo izquierdo un rato para jugar. No creo que contarán conmigo para jugar esos 5 partidos donde se juega en el descenso y dio la casualidad que en un centro, jugué media parte, un centro que hicieron, entré por banda y hice una especie de volea y fue para adentro y ahí yo creo que ahí tuve mucha confianza a partir de ahí para ir convocado y para entrenar bien. Juvenil de segundo año, ¿llama a la puerta Atlético Baleares o cómo recalas en el club? ¿Perdona? En juvenil de segundo año, recalas en el Atlético Baleares y me gustaría saber cómo se da ese fichaje. Bueno, pues estos 5 partidos que juego la Peña, hago bastante bien de extremo izquierdo, juego siendo el primer año que es sorprendente y meto 4 goles y el Baleares asciende a su vez en Nacional, va a tener División de Honor después de muchos años, me llaman para ir para allá y yo voy sin pedir ni minutos, ni 2 años de contrato, nada. O sea, voy porque pensaba que iba a jugar, llego, no me encuentro en la situación que esperaba tampoco. En los entrenos no estoy con confianza, estoy 3, 4 semanas desconvocado directamente sin entrar en convocatoria. También que por dentro pensaba que podía entrar en alguna convocatoria y tal, y ahí decido irme del Baleares. Esa es una pregunta que tenía algún seguidor, por ejemplo Daniel, que preguntaba justamente por eso que acabas de comentar, porque esa etapa de no jugar en el Baleares, y creo que también lo que fue para ti familia fue la Peña, porque acabas recalando esa otra mitad de temporada, el segundo año, vuelves a Peña. Me gustaría saber ese segundo año, ese medio año que haces, cómo va, cuál es la idea cuando vuelves, simplemente rodaje o optar al año que viene, por ejemplo, a un División de Honor. Sí, bueno, cuando me voy al Baleares y el entrenador de la Peña me dice que tengo las puertas abiertas, pase lo que pase, si algún día me encuentro mal o algo en el Baleares y así es, voy un día, contacto con él y le digo que quiero volver porque no juego, él ya lo había visto, que no me convocaban y tal, y me decía que no me lo merecía y tal, y llegué ahí a la Peña jornada 5 con el equipo que estaba en un momento bastante complicado, el equipo no había ganado muchos partidos y nada, y de allí hicimos 25 partidos de liga bastante buenos. Y nada, disfruté porque estaba mi generación, mis amigos, y hicimos una buena temporada. Creo que hice, no sé si 17 goles. Vamos al último año de juvenil, el actual, y fichas por el Constancia. ¿Tenías claro que querías volver a marcharte de Peña? No sé si entran más dudas incluso en la familia de, oye, te fuiste ya una vez al Atlético Baleares, no salió bien. No sé si te entró algo de dudas o lo tenías claro que querías fichar por el Bueno, Constancia. bueno, más que tener claro irme de la Peña o tal, yo lo veo como oportunidades. Es decir, si la Peña está en una división y en una división superior
te llaman, yo creo que siempre tienes que ir para allá. Sí que es verdad que cuando me llama el Constancia, yo tengo claro que por la confianza, cuando quedé con el entrenador del Constancia, Sergio, y cómo me replanteó las cosas, lo vi claro. Además, yo le dije que no quería que ocurriera lo mismo, me dijo lo mismo que en el Baleares, él me dijo que lo del Baleares no era normal, que tenía un año menos, que ahora iba a ser un pilar fundamental del equipo, y así fue. O sea, tampoco lo veo como irme de la Peña, yo creo que es como al revés, oportunidades que me da la Peña para irme a equipos superiores. Y esa confianza que a lo mejor también deposita en ti el entrenador, o esa confianza que tú también tienes, creo que se ha demostrado durante esta temporada. Máximo goleador del grupo 5, el 54% de los goles de tu equipo, o sea, más de la mitad. Me gustaría, pues eso, que también nos comentaras un poco la experiencia de este año como juvenil de tercer año. No sé si la idea del Constancia es simplemente la permanencia, si existen otros objetivos a medida que fue avanzando la temporada. Bueno, tenemos una reunión antes de empezar la liga con el club y con el psicólogo y hablamos de que obviamente lo difícil era salvarse y que era lo importante y el objetivo que teníamos que tener, ya que todo club que subía de nacional en los últimos 10 años bajaba. Era un reto para nosotros a nivel grupal. Y nada, la anécdota que tengo con mi entrenador, que fue un día que yo no jugaba de delantero desde mi época en el San Pedro. eh, Llegamos un día antes de un partido de liga, el último partido de pretemporada que teníamos, y me dice que se ha lesionado el delantero que a priori teníamos referente y que estuviera tranquilo, que iba a jugar de delantero y que la primera jornada y la segunda iba a salir de titular de delantero. A mí me impacta, pero me lo tomo como más confianza aún y que cree en mí y nada, tuvimos 2 partidos más de pretemporada contra amateurs y no sé si metí 2 o 3 goles en cada partido y desde allí eso fue, yo creo que mi cambio también en los entrenos. O sea, entre semana entrenaba que veía que me entraba todo, notaba que estaba fino y de ahí esa confianza yo creo que ha sido muy regular para acabar siendo máximo goleador. Yo creo que es eso, la confianza y ser regular. Claro, justamente para un equipo que su idea principal sería pues la permanencia, que tener el máximo goleador, creo que incluso le asegura, obviamente, el poder salvarse en esa categoría. Pero lo que me gustaría tratar, por ejemplo, es Asbai, que tenía una pregunta por aquí, que preguntaba si ibas al gimnasio durante la temporada. Bien has comentado, no sé si era a principio de juveniles, que ya empezaste con un preparador físico, que te encontrabas mejor, mucho más preparado, más veloz. No sé si durante la temporada haces trabajo de fuerza, si sigues con él en contacto. Sí, bueno, a ver, en verano suelo ir a un preparador físico que me hace más específico para llegar bien a la pretemporada. Luego, en mitad de temporada suelo alternar de ir al gimnasio y también un fisio que voy personal para, no el del club, para tratarme si estoy cargado, si me duele algo y estar bien entre semana. Y eso básicamente, bueno, también un nutricionista que me miro mucho la dieta y lo que como, porque al final yo creo que el descansar, el dormir bien, el comer bien es lo que al final marca las diferencias en el campo, yo creo. Queda mucho fútbol por delante, tienes mucho fútbol por delante, pero no sé, ¿esta temporada es la que te ha hecho darte cuenta de que a lo mejor puedes optar a cosas grandes? Bueno, quizás es la que más me ha abierto los ojos o la que más lo veo con mejores ojos, pero yo he tenido el sueño siempre desde pequeño, o sea, desde mi etapa en el Mallorca, desde que era un chaval en el San Pedro, en el Sanfran, en La Peña, siempre tengo eso y por eso mi dedicación y mi trabajo es constante por simplemente tener ese sueño. Y no sé, es una pregunta tabú, pero a la vez lo que más gente ha preguntado y que hemos tenido por la caja de respuestas en Instagram, que es si tienes propuestas para jugar en la península. Mucho se sabe pues que al final un jugador que ha destacado de esta manera en un club que a priori su principal objetivo en la categoría era la permanencia, pues puede optar incluso a clubes más grandes. No sé, había por ejemplo aquí alguno que preguntaba si puedes dar una pista o si existen esas propuestas. Bueno, no le he dicho a nadie aún ni lo he abierto así públicamente, pero ya total. En mitad de temporada recibo una oferta de la península de un club de nuestra liga, de nuestra categoría, de nuestro grupo. Y luego ahora, desde que recibo esa llamada en diciembre, yo le digo a mi representante que no quiero saber nada, no quiero saber ni una llamada ni nada en toda la temporada hasta que acabe. Y así fue, y yo creo que me ha servido para no tener ni pajaritos en la cabeza ni tonterías.
Y nada, ahora a final de temporada he estado 2 semanas de vacaciones, de tranquilo, de no querer saber nada y ahora sí que es verdad que estas semanas se están moviendo las cosas y sí, tengo un par de ofertas tanto dentro como fuera de la isla. Si quieres, pasamos ya con el ping-pong, con las preguntas de respuesta rápida. ¿Vale? La primera es la de siempre, edad y posición. 19 años, delantero, Venir a recibir o picar al espacio. picar al espacio, Si te ponen un balón al espacio, ¿por el suelo o por arriba? por arriba, Balón al área a media altura, remate de cabeza o en plancha. O con el pie, perdón. de cabeza en plancha, Remate de primera o segunda línea. primera línea, Rechace en la frontal, golpeo de empeine o interior. interior. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Luca Romero o Lamine Yamal, Tanda de penaltis, primer o último lanzador. el primero, Ganar 5-0 o en el 90. en el 90, Juego de posición o contraataque. los dos. Objetivos de corto o largo plazo. Eh, Corto plazo no sabría decirte, largo plazo debutar en primera división o ir con la selección española. Sangre caliente o sangre fría. Sangre caliente, Champions o mundial. mundial. Referente futbolístico. Chimi Ávila, Y por último, sueño por cumplir. debutar en primera división o ir con la selección española, como he dicho antes. Tenemos por último, ya para acabar y concluir la charla, Marc Russo y yo nos dejaba por aquí algún consejo que estás siguiendo para rendir a este nivel y que compartirías con el resto de gente. No sé si tienes alguna manera de ser, alguna manera de trabajar o también a nivel mental para poder rendir. Sí, mira, te diría que físicamente, dentro de lo que puedes, porque no todo el mundo se puede permitir ni un fisio, ni un nutricionista, ni un preparador físico, pero sí cuidarte lo máximo el físico, que al final un futbolista por lo que destaca, aparte de la técnica, es el físico. Luego, entrenar por tu cuenta, ya sea técnica o físicamente. Y sobre todo, lo más importante yo creo en el fútbol es la cabeza, tener la cabeza amueblada y sobre todo que no te afecte lo que te digan los demás, porque si a mí me tuviera que afectar todo lo que me han dicho, no estaría aquí. Así que nada, eso, decirle que si tiene un sueño que lo cumpla, que nadie le va a decir lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer y eso, simplemente que sueñe. Pues Luis, esperamos y deseamos que tú también cumplas tu sueño. La verdad que cómo hablas y lo que hemos ido podido comentar, el tema del proyecto, el objetivo que tienes, cómo te cuidas también. Al final es cierto que dónde se va ese dinero te lo podrías gastar pues en ir de fiesta o tal y demás y saber tú también dónde destinar o centrarte pues en nutrición, preparación física, como tú bien dices, incluso a veces también se habla muy importante también de las horas de sueño y todo esto que a veces parece que para un chaval de tu edad justamente sería pues eso que estás muchas veces en ese límite en el que mucha gente decide pues si pasarse un poco más al lado oscuro que se le conoce o que acaban perdiéndose incluso mucho talento del fútbol, tanto español como mundial. Y justamente pues nada, felicitarte, darte también las gracias por la entrevista, por la charla y que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti por contactar conmigo y hacerme esta entrevista, ¿eh? Nos vemos. Chao. Un abrazo. Dios.